En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. El manejo de las basuras en Medellín es problemático. Buena parte de los residuos que se producen en la ciudad terminan en el relleno sanitario de La Pradera, donde se depositan diariamente 1.800 toneladas de basura. Ese es el peso de 1.895 automóviles y equivaldría a depositar cada año en el municipio de Don Matías el peso de 54.750 autobuses. Si la ciudad hiciera un manejo apropiado de los residuos, lo ideal es que se enterraran aproximadamente el 8% de los desechos que se generan. Pero la verdad es que aún tenemos mucho que aprender y mejorar para ello, ya que actualmente llega al relleno sanitario la mayor parte de lo que desechamos. En esta emisión de Contraseña hablaremos de un convenio que existe entre el ITM y las empresas varias de Medellín, que ha aportado al mejoramiento del sistema de recolección de basuras de la ciudad. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El convenio del que hablaremos en esta emisión de Contraseña se ejecuta desde 2012 y ha aportado cambios significativos en el sistema de recolección y cobro de la tasa de aseo en la ciudad. Antes de entrar en los detalles, es importante que conozcamos desde dónde el ITM se ha involucrado con este proyecto. La Oficina de Convenios de la institución básicamente es el área que se encarga de llevar a cabo desde el momento de la negociación, formulación, ejecución e incluso ya hasta la parte final de la liquidación de los negocios que la institución tiene. Es decir, aquellos proyectos que nosotros ejecutamos para terceros, hablamos de entidades públicas, entidades privadas, en los cuales el ITM pues, les vende de alguna manera sus servicios profesionales en acompañamiento en distintos proyectos de corte social o corte académico. Esos proyectos obviamente le generan unos ingresos a la institución que se traducen en mejoras también para la comunidad académica. Principalmente el objetivo es realizarle esas mediciones a las grandes empresas para saber realmente qué es lo que generan y así de esta manera empresas varias poderles cobrar en la factura lo que es correcto para cada empresa, porque no sería justo cobrarle algo que no es lo real, sabiendo que, por ejemplo, pueden reciclar, pueden hacer otras técnicas más amigables con el medio ambiente que generen que sus residuos sean menores. En una ciudad el manejo adecuado de los residuos empieza por cada usuario, cada generador de residuos. De todas maneras, desde hace muchos años, desde que la humanidad pues tiene memoria, se han venido manejando los residuos como simples desechos, como algo que ya no me sirve más a mí. Pero desde la creación, más o menos en los años 70, desde la creación de las empresas de saneamiento ambiental o de recolección de residuos, no se podía percibir desde la misma persona, no se les enseñaba que la importancia de clasificar desde su casa, de utilizar lo que les servía, de no dejar, no mezclar los residuos en las mismas bolsas. Entonces esto se convirtió en un problema más, pero en los sitios de disposición. Hemos visto casos de botaderos a cielo abierto, esto tiene unos problemas grandísimos, o sea, el manejo de los residuos no solamente se debe hacer en la ciudad, se debe hacer desde la casa hasta la disposición final. En este contrato nosotros tenemos muchachos de nuestra institución, estudiantes y egresados vinculados al proyecto.
O sea, son nuestros estudiantes quienes están beneficiando del mismo porque están teniendo unos ingresos al convertirse ellos en aforadores, que es el término como nosotros le llamamos a aquellas personas que van antes del carro de la basura midiendo la cantidad de basura que están generando estos grandes usuarios de la ciudad de Medellín. Tenemos estos aforadores que son estudiantes de nosotros y que se están beneficiando porque están recibiendo un recurso económico que les permite sostenerse en su vida personal y adicionalmente a los horarios les permiten seguir manejando la flexibilidad académica que necesitan para adelantar sus estudios aquí en la institución. Pues digamos en este momento es levantarse a las 7 de la mañana, hacer una ruta, en lo ideal antes de que el carro recolector de basura pase por cada empresa. En este momento estoy visitando unos locales alrededor del centro comercial Premium Plaza y simplemente lo que hago es visitar, ya hay una persona asignada porque al principio de mes se hacen unas visitas preliminares donde se les explica a los usuarios qué se debe hacer y se les solicita que por favor haya una persona acompañando este proceso. Entonces simplemente es ir, visitar en este caso los 22 locales que tengo asignados para el mes de julio, visitarlo cada uno, en lo ideal antes de que pase el carro y medir las bolsas de la basura, las canecas, cuántas tiene y ya, hacer el reporte. Ellos firman en una planilla, firman en un dispositivo móvil y esa información va directamente a la base de datos de empresas varias. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en el relleno sanitario, en el cual la experiencia fue realmente grande. Muchos esperábamos encontrarnos algo muy horrible, pues un montón de basura, un desorden, y en realidad nos dimos cuenta que el trabajo es un trabajo en equipo muy grande, donde trabajan 24 horas del día, hay 3 turnos de ingenieros, personas que todo el tiempo están pendientes de cómo se mueven los residuos, de cuánto se genera, de lagunas de lixiviado, y que probablemente podríamos disminuir esa cantidad de basura porque son montañas de basura, las cuales están siendo tratadas, obviamente, pero igual no es suficiente el manejo que le estamos dando a nivel en las casas y las empresas que nosotros visitamos también. Hemos contado pues con la suerte de tener un grupo de aforadores muy activo, con muchas ganas de aprender. Lo primero que se les hizo fue unas capacitaciones básicas sobre el manejo de los residuos y la identificación de recipientes. Luego de esa capacitación básica ya entramos de lleno como a enseñarles exactamente cómo era el proceso en sí de aforo, cómo tenía que ser la medición de los recipientes, cómo tenía que ser la presentación ante el usuario, cuáles eran las documentaciones que se necesitaban para poder hacer este estudio, cuáles eran las leyes que estaban sosteniendo, la parte legal que estaba sosteniendo todo el proceso. Y el manejo de los residuos a ellos les sirvió porque a todos los usuarios, cuando se les hace la visita preliminar, se les hace un pequeño recorderi de cómo es que se deben de manejar los residuos, para evitar precisamente no ser nosotros solamente aplicadores de ley, no, sino ser más bien como asesores del usuario. En cuanto al manejo de residuos, hay muchas empresas que son muy responsables pues, en cuanto al manejo de reciclaje y eso, pero también hay otras empresas que no. Me he encontrado con empresas que reciclan, que separan todo tipo pues, de basuras, pero todo se lo echan al mismo camión recolector, entonces pierden el trabajo. Entonces nosotros tratamos de concientizar a la gente y de explicarle bien como el proceso que deben hacer para que no se pierda ese trabajo. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les compartiremos algunas recomendaciones útiles para separar los residuos en sus casas y les contaremos qué tipo de innovación implementó el ITM que ha permitido mejorar el sistema de recolección de residuos en la ciudad. En el momento de separar los residuos en nuestras casas, desconocemos información que nos puede ayudar a realizar una mejor labor. Por ejemplo, las bombillas no deben ir en los recipientes para reciclar vidrio. Estas son útiles para quienes las comercializan. El Tetra Pak, si bien parece cartón, lo cierto es que está hecho también de aluminio y plástico. Por ello es recomendable limpiarlo y ponerlo en el mismo lugar donde se depositan los plásticos. Cajas de pizza. Es una lástima, pero el cartón
Cuando está manchado con grasa o residuos alimenticios, no es reciclable. En esta emisión de Contraseña, les hemos estado hablando de un convenio existente entre empresas varias de Medellín y el ITM, que ha aportado en la eficiencia del sistema de recolección de basuras de la ciudad. Este proyecto nosotros lo iniciamos desde el año 2012, la primera vez que Empresas Varias de Medellín acudió al ITM buscando una institución de educación superior que los pudiera acompañar en ese proceso que ellos de pronto venían realizando con otra entidad. Cuando nosotros como institución empezamos a hacer estas actividades, encontramos que era un proceso que se hacía de alguna manera manual, ya que los aforadores iban y llenaban una serie de planillas en papel. Posteriormente esas planillas tenían que ir a las oficinas de Empresas Varias y digitar nuevamente la información de esas planillas. Nosotros le propusimos como un elemento del contrato la posibilidad de generar un desarrollo de software que fue realizado por un egresado de la institución del ITM para que esa labor que se estaba haciendo, digamos, en papel, la pudiéramos ya sistematizar, y hoy en día esa visita lo hacen, o esas mediciones lo hacen nuestros aforadores con unos dispositivos electrónicos. Cada aforador tenía aproximadamente 20 aforos en un mes, entonces el aforador le tocaba ir a cada establecimiento comercial a medir por ahí cada 3 o 4 días, ir a tomar el registro de la medición. Esas planillas, cuando terminaban de aforar todos los establecimientos, las llevaban a Empresas Varias para que ellos lo digitaran en el software de facturación que tienen allá. Entonces, ¿cuál es la idea con el aplicativo? El aplicativo lo que hace es ejecutarse en un dispositivo móvil que cada aforador tiene. Entonces, cada aforador lleva su dispositivo móvil al lugar donde va a ser el registro de la medición, lo ingresa los datos de la persona, ingresa los datos del lugar que está aforando, toma todos sus datos, lo busca, se conecta a Empresas Varias, trae todos los datos del centro comercial, ingresa la medición y automáticamente se le refleja en el programa de facturación. Eso nos ha evitado pues a nosotros muchas reclamaciones pues por digitación, nos ha evitado también muchas preguntas que tienen los usuarios. Entonces en tiempo real estamos viendo efectivamente la cantidad de residuos que va directamente pues a la facturación. Este es el aplicativo web de aforos. Esta aplicación cuenta con 2 roles de usuarios. Un rol que es para los aforadores y un rol que es para los administradores. Buscan el número de registro. Este número de registro pertenece a un cliente, ¿cierto? Entonces acá le va a aparecer toda la información del cliente a la cual está haciendo la medición. La otra funcionalidad es el registro de las mediciones. El sistema te muestra los tipos de recipiente que aplican para estos establecimientos, como barril, bolsa, caja opaca, caneca o contenedor. De acuerdo a lo que seleccione el aforador, el sistema te va a pedir unos campos obligatorios que debes diligenciar. Los aforadores tenían muchas dificultades cuando iban a ingresar la cantidad, el diámetro, la altura de un tipo de recipiente. La aplicación te pide unos datos dependiendo del tipo de recipiente que seleccione. Por ejemplo, si seleccionamos caneca, él me va a decir que el perímetro y el mayor no son obligatorios para ingresar esta medición. Aquí podemos observar el componente de firma digital que le permite a cada aforador hacer firmar al cliente como constancia de la medición y que sí fue a hacer la medida correctamente. Los dispositivos actuales que tienen los aforadores cuentan con un lápiz y ellos lo que hacen es decirle al cliente que por favor le firmen como constancia del registro. Dentro del aplicativo, entonces aquí podemos ver cómo nos llega la medición una por una, la cantidad de residuos, la dirección, el teléfono y cada medición día por día. Y finalmente, con lo que logramos con el ITM es tener esto en línea. Nosotros aquí en Empresas Varias le damos liquidar, inmediatamente está afectando la facturación del mes siguiente. Entonces muchas personas no saben cómo les lleva la factura del servicio de aseo. Entonces es una factura normal de empresas públicas y en la parte posterior aparece otras entidades diferentes a EPM, dice en varias. Y aquí están los datos de la facturación. Este es un ejemplo de una factura del sector residencial de estrato 4.
Aquí dice que se le presta el servicio 2 veces a la semana, cómo está compuesta por el cargo fijo, el cargo variable, el total de la facturación. Si tiene alguna reclamación o duda, aquí están los datos en los cuales nos puede contactar. Está el número de teléfono, un correo electrónico y la línea 018000. A nivel de mi hogar, al principio yo nunca separaba, en realidad, pues manejamos mucho papel, somos estudiantes, mi mamá es docente, entonces en realidad botábamos todo en la misma caneca, pues residuos de comidas, papeles, todo iba a la misma parte. Cuando pude ver cuál es la disposición y el daño que le hacemos en realidad al ambiente y todo esto que se puede mejorar, fue cuando uno crea conciencia. Una vez dice, sí, yo separo, pero en realidad cuando vas a sacar la basura no lo estás haciendo porque se la lanzas al carro también, ¿cierto? Muchas empresas están implementando métodos de reciclaje y porque están viendo la necesidad, porque saben que se les está cobrando muy caro por botar cosas que ellos pueden sacar partido. Por ejemplo, en este mes me tocó una empresa en la que yo sé que ellos estaban pagando alrededor de 400.000 pesos y les va a rebajar mucho porque ellos ya están separando todo ese material, cartón y plástico, y lo están vendiendo y están recogiendo esa plata para irse a pasear en diciembre. Esas son cosas pues, que uno va aprendiendo y va viendo y trata de replicarlas. Ferrocables es una empresa de iluminación y distribuye material eléctrico. Nosotros proveemos a todos nuestros clientes de todo lo que tiene que ver los suministros para la parte eléctrica, como son cables, todo el tipo de bombillería, tuberías fluorescentes. Ahora estamos con la nueva tecnología LED, que es una tecnología que también pretende minimizar el grado de contaminación. Nosotros utilizamos un sistema erróneo de manipulación de basuras. Anteriormente todo lo que se generaba era basura para nosotros. No teníamos pues como una conciencia de que se podía reciclar, de que se podía recuperar mucho del material que nos llega a nosotros por parte de nuestros proveedores. Entonces empezó a crear una conciencia de reciclaje, porque inclusive las cuentas por pagos de basuras, de recolección de basuras, era exagerado, ¿cierto? Y no habíamos identificado cuál era el problema, dónde estaba la falencia y cuál era en sí la causa de por qué pagamos tanto y generamos tanta basura. Y éramos conscientes sí que todo eso era contaminación. Entonces a raíz de eso empezamos pues como a estudiar y a mirar a ver dónde podíamos minimizar ese riesgo y ese impacto de las basuras en el medio ambiente. Entonces empezamos a generar el tema del reciclaje, o sea, concientizar a nuestros colaboradores que estábamos botando plata, básicamente, y que estábamos contaminando mucho el planeta. Entonces a raíz de eso empezamos a recuperar el material que llegaba de empaque de nuestros proveedores, empezamos a reutilizar las cajas que nos llegaban para de esa misma forma empacar el material que iba a salir. Entonces eso empezó a minimizar un poco las grandes volúmenes de basura. Adicional a eso también generamos un sistema de reciclaje, o sea, aquí se genera entra mucho cartón, echa mucho periódico, llega mucho plástico, entonces ¿qué empezamos a hacer? Ese material lo empezamos a reciclar y es un beneficio también para nuestros colaboradores porque eso se creó un fondo para empleados donde con esos recursos hacemos actividades extralaborales, hacemos días de sol, inclusive hace poco estuvimos en una finca donde un alto porcentaje del paseo fue subsidiado con lo que recogimos por las ventas del reciclaje. En las instituciones es muy importante que se haga un manejo adecuado de los residuos desde la fuente, porque muchas veces cuando disponemos en una sola caneca muchos tipos de residuos vamos a contaminar los residuos que le pueden servir a otra persona, por ejemplo el papel, el cartón, el plástico, entre estos residuos pues, reciclables. Y con respecto a la disminución de la tasa de aseo, como ellos no cuantifican por peso, sino que cuantifican por volumen, si nosotros generamos una gran cantidad de residuos, digamos vasos desechables y botellas desechables, como ellos calculan por volumen, estamos generando una gran cantidad en volumen de residuos. Entonces probablemente eso no va a pesar mucho, pero en el relleno sanitario sí nos va a ocupar un espacio bastante grande.
Cuando regresemos de la siguiente pausa, les daremos otros ejemplos de errores que se suelen cometer en el proceso de separación de basuras. Además, les contaremos un poco más de esta empresa de Medellín que convirtió el proceso interno de organización de residuos en una oportunidad de mejorar el bienestar de sus empleados. Cuando los medicamentos están vencidos, lo recomendable es llevarlos a una farmacia donde pueden encargarse de su recogida. El papel de los cuadernos se puede reciclar, pero para ello es necesario retirar las hojas de las argollas y la cubierta de los cuadernos. Es importante que cuando reciclemos botellas de vidrio, les retiremos la tapa. También es importante que estén limpios de los residuos alimenticios. En esta emisión de Contraseña, les hemos estado hablando del sistema de recolección de basuras de la ciudad y del trabajo que realizan algunos jóvenes del ITM, midiendo la cantidad de basura que generan algunos establecimientos comerciales. Es un trabajo que se lleva a cabo usando una aplicación diseñada por un egresado de la institución y que también ha generado conciencia en algunas empresas de la importancia de reciclar para ser más amables con el medio ambiente. Del convenio que tenemos, que estamos trabajando desde el 2012, hemos tenido muy buenos resultados, hemos trabajado pues muy de la mano, no solo entre el ITM y empresas varias, sino también el ITM, empresas varias y el usuario final, quien es el que se está beneficiando con este convenio. Entonces, personal del ITM es el que realiza las visitas previa autorización de nosotros y nosotros le decimos, vea, empresas varias pues le dice, vaya a estas direcciones, tome estas medidas y luego nos lo reporta. Ferrocables inicialmente todo lo que llegaba prácticamente se generaba como basura, porque nuestros proveedores nos enviaban los productos empacados en cajas y nosotros teníamos la errónea idea de no reutilizar ese material. Nosotros todo lo empacábamos en bolsas plásticas. Y el plástico, pues como muchos conocemos, es un material que no es, que es contaminante, ¿cierto? Es un material contaminante. Entonces esa parte empezamos a fortalecerla y ya en este momento estamos utilizando el 90% de las cajas que llegan con mercancía a nuestros proveedores, la estamos reutilizando para empacar nuestros productos y hacérselos llegar a nuestros clientes. Adicional a eso, también se generan carretas de madera, que es donde vienen empacados todos los cables que nosotros distribuimos. Esas carretas también tenemos una persona que nos las compra y las reutilizan con el mismo material, o sea, se las venden a otras empresas no tan grandes para reempacar cables. Entonces es otra forma también de recuperar y de darle una vida útil al producto como tal. Para mí realmente es muy importante porque yo lo veo de la manera que ambientalmente estamos favoreciendo, estamos colaborando porque estamos haciendo realmente una separación en la fuente. Entonces estamos incentivando en esas empresas que ellos reciclen, esos reciclajes se los lleve una persona que realmente lo necesita, o sea que estamos colaborando y al mismo tiempo con eso ellos hacen que rebajen su tasa, la tasa. Entonces para nosotros es realmente muy importante lo que se está haciendo. Ambientalmente estamos colaborando que toda esa basura que antes llegaba al relleno sanitario y que lo saturaba, ahora sea menos porque estamos separando, o sea, las empresas están concientizando y están haciendo su reciclaje. Nosotros Inicialmente estamos generando alrededor de 9 metros cúbicos de basura, que es una medición altísima si vemos la capacidad de la empresa de generar. Nosotros en el momento esa medición se rebajó básicamente al mínimo, que está como alrededor de 1 metro cúbico. Con todas estas políticas que implementábamos, con todas estas acciones, vimos que sí era posible. La gente tiene una idea errónea de decir de que siempre quieren hacer mediciones es para subir. Inclusive nosotros estábamos hasta de pronto pensando eso, pero nos dimos cuenta que realmente las tarifas sí pueden rebajar, dándole un manejo adecuado a todos los desechos, a todo el material como tal que se genera como basura, sí pueden rebajar las facturas. A partir del momento en que yo empecé a realizar los aforos, empecé a ver la necesidad de reciclar. Yo en mi casa tengo separadas las latas, las botellas, el cartón, y no solo la necesidad de reciclar, sino de entregárselo a alguien que de verdad haga una disposición de esto.
porque mucha gente por mi casa dice reciclo, pero lo pongo afuera y pasa el carro de la basura, echa todo al volco y se revuelve la basura con el reciclaje. En mi caso, pues yo sí he tomado como mucha conciencia, ya me da más tristeza botar la basura a la calle, de pronto no sacar una bolsada grande, cuando de verdad reciclando a mí se me redujo a la mitad. Y aparte de eso, cuando sacas un costal con reciclaje a las personas que lo están utilizando, ellos se ponen muy felices. Eso por la parte como espiritual es también muy reconfortante. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.